Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas. Hoy viernes 5 de abril del 2024, viernes de esta semana de Pascua. Muchas felicidades para todos. Estamos aquí de vuelta en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El declive poblacional de Puerto Rico, que se ha dado, entre otras razones, por la marcada baja en la tasa de natalidad y la emigración, es un desafío que enfrenta el país. De hecho, de acuerdo con el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la isla se han generado políticas públicas encaminadas a provocar este escenario. Para el experto en administración pública, las políticas públicas implantadas en Puerto Rico en las áreas de empleo, salud y de impuestos han tenido el efecto de acelerar la emigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos y acrecentar así la disminución del tamaño de las familias. Precisamente el doctor Vera Rodríguez habló sobre este tema durante su conferencia magistral en la cumbre sobre el reto demográfico de Puerto Rico, organizada por la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. El evento reunió a más de 40 profesionales de diversos sectores que analizaron la realidad social y económica de la isla para presentar acciones concretas. Pero, ¿qué remedios hay para revertir esta crisis? ¿Cómo puede la educación aportar soluciones a este problema? ¿Hay alternativas para atender algunos de estos retos, además de soluciones del gobierno? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que están con nosotros en el panel en el día de hoy. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, José, Lisa y el doctor Hernán Vera. Realmente es un placer estar de vuelta aquí en Actualidad Pública. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos, doctor Hernán Vera. Feliz Pascua a todos los que nos acompañan aquí en el estudio y a todos los que nos escuchan semana tras semana. Y como escuchábamos en los titulares y en los saludos de los compañeros, está con nosotros hoy el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Gobernanza y Políticas Públicas de nuestra universidad. Saludos, Hernán. Saludos, presidente, Josian y licenciada Riestra. Un placer estar por acá de nuevo en Actualidad Pública. El domingo pasado, terminando la misa de Pascua allá en la Catedral de Mayagüez, había 10 bautismos. Cosas raras claro. En estos días, que hubiera un número tan significativo de bebés, porque eran todos niños pequeños. Y el párroco invitó a que todos los niños que hubiera en la iglesia se acercaran al altar para que el obispo les diera la bendición a los que se iban a bautizar, más a todos los niños que había en la iglesia. Para mi sorpresa, la iglesia estaba llena de niños pequeños con sus familias. Y más sorpresivo fue lo que dijo el obispo al final. Dijo, les pido un gran favor, sigan pariendo, por el bien del país y por el futuro de la iglesia. Alguna gente se rió causamente por el comentario, pero nada más atinado en la realidad que estamos viviendo con la crisis demográfica, que se sigue presentando como un reto, y aunque ha habido esfuerzos, incluso legislativos, por los últimos 15 años para tratar de atender el mismo, con las complicaciones que se han producido en torno a la crisis económica extendida,
las crisis sufridas luego de los embates de los fenómenos atmosféricos y de la pandemia se ha seguido agravando en Puerto Rico. Como escucharon en los titulares, el pasado 20 de marzo hubo una cumbre sobre el reto demográfico en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que fue reseñada también este lunes pasado en Noticel, con un artículo de fondo del periodista Oscar Serrano, que es el director de redacción de ese medio, donde recoge los aportes más significativos de las distintas ponencias presentadas en esa cumbre, en particular con bastante detalle los aportes que hizo el compañero Hernán Vera, que nos acompaña en el programa de hoy. Y ahí la pregunta que se hacía el periodista va también en la mira de que hay estrategias descartadas, ¿verdad?, por la experiencia de otros países y de otros lugares, y aquí seguimos tratando de reinventar la rueda sin seguir modelos que han demostrado ser exitosos, como lo que planteó el doctor Vera respecto al acuerdo de Montevideo. Así que queremos conversar hoy sobre los datos que se compartieron en esa cumbre, en ese conversatorio, y cuáles son esos pasos, ¿verdad?, y esas medidas que el país con los que debe involucrarse. Discutía yo, almorzando con un colega esta semana, de cómo la Junta de Control Fiscal, por ejemplo, ha sido muy eficiente en la reducción del control y el control del gasto público, pero para nada en el desarrollo de alternativas de desarrollo económico para el país, con lo cual el gobierno ha dejado de ser el gran empleador y ahora hay sustitución laboral que es capaz de absorber el mercado privado, donde hay montones de plazas vacantes sin quien las ocupe, porque cuando había gente para ocuparlas no había el trabajo. Y se fueron y no han regresado. ¿Quién los hace regresar ahora? ¿Verdad? Como muestra de las distintas situaciones que se han creado a lo largo de estos años en el país. Así que sobre la crisis demográfica, las alternativas y las estrategias exitosas que se han dado en otros lugares y que son fácilmente implementables en Puerto Rico, si hay el deseo y el empeño de hacerlo, sobre eso conversamos hoy en Actualidad Pública. Presidente. El Fondo Monetario Internacional, en junio del año pasado, junio del 2023, publicó un interesante estudio por David Bloom y Leo M. Zucker, que tituló El envejecimiento, la auténtica bomba demográfica. Se habla de la bomba atómica, pues ellos hablan de la bomba demográfica y plantean que el envejecimiento de la población es la auténtica bomba demográfica. Y comienzo con este estudio para dar un poco el contexto a el programa del día de hoy. Dice estos investigadores, el envejecimiento de la población es la principal tendencia demográfica a nivel mundial. La principal tendencia demográfica a nivel mundial. Y para que tengan una idea, el 15 de noviembre del 2022, la población mundial total superó la marca de 8.000 millones de personas. 8.000 a nivel mundial. Para pasar de 7.000 a 8.000 millones, se necesitaron tan solo 12 años. De 7.000 a 8.000. Lo cual reavivó los antiguos temores asociados a un rápido crecimiento de la población. Y recuerdan que en el pasado hablábamos, si eso ocurre, escasez de alimentos, desempleo galopante, agotamiento de los recursos naturales y degradación descontrolada del medio ambiente. Pero este informe nos dice, no obstante, el reto demográfico más extraordinario que enfrentamos ya no es el rápido crecimiento de la población, sino su envejecimiento. Una buena preparación, y un poco al comentario de qué cosas habría que hacer, una buena preparación que combine
cambios de comportamiento, la inversión en capital humano e infraestructura, reformas políticas e institucionales e innovaciones tecnológicas puede ayudar a los países a superar este reto del envejecimiento de la población y aprovechar lo que plantean los investigadores, que son oportunidades que brinda este cambio demográfico. Pero entonces hacen un planteamiento muy interesante que me da la impresión que si le preguntáramos a las personas, al público en general, diría, no, sigue aumentando la población, esa es realmente la realidad. Dicen, en realidad, el fantasma de la explosión demográfica mundial se ha desvanecido. O mejor, dicen ellos, se ha fumado de forma natural. La tasa de crecimiento de la población mundial ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Pero, después de haber dicho eso, cuando se hace el estudio de la población, se encuentra que la población ha disminuido, pero se ha concentrado en una población cada vez más mayor o más envejeciente. Lisa. Sí, la verdad es que el presidente, le agradezco mucho que nos haya dado una perspectiva como mundial, ¿verdad? Antes de entrar en el tema local, que no dudo, ¿verdad?, que será pues parte pues importante de la exposición del doctor Hernán Vera, y realmente estoy pues ansiosa de escuchar lo que nos va a decir, pero sí nos cita el presidente lo que ha dicho una organización mundial sobre la situación, que no es una simplemente puertorriqueña, ¿verdad? No es una crisis de disminución de la población a nivel isla, sino a nivel de todos los países del mundo entero, y está envejeciendo el planeta a grandes pasos. Ese comienzo, ¿verdad?, de exposición de este programa sobre cómo fue Josian, creo que lo dijo, sobre cómo el desarrollo económico pues no lo estamos viendo en ninguna parte en las propuestas de la Junta de Control Fiscal, no es prioridad realmente. Y cuando uno lee los documentos, ¿verdad?, o escucha lo que tiene que decir la Junta, en todo caso hablan del crecimiento económico, pero no como un asunto que les compete a ellos, ¿verdad? Desarrollo, la palabra ni aparece, ¿verdad? La frase desarrollo económico pues no es algo que tengan ellos como relevante, ¿verdad?, en la labor que entienden que han de llevar a cabo. Y en esta Semana Santa, ¿verdad?, que tuve que tomar algunos cursos de educación jurídica continua, me topé con un conversatorio que se hizo sobre la reforma laboral del 2022. Invitaron al ex secretario del Trabajo, Ruy Delgado Sayas, y bueno, pues era como, entiendo que el público eran dueños de negocios en el país, y decía, ¿verdad?, que ya se había hecho esa disminución del gobierno y que estaba escuchando que se deseaba disminuir nuevamente, ¿verdad?, el gobierno, pues como para atender esta crisis económica en la que nos encontramos. Pero él estaba en contra de eso, ¿verdad? Decía, tenemos sobrecargados a los servidores públicos y sin esa justicia salarial, ¿verdad? Están los puestos, ¿verdad?, que se han congelado, pues entonces ellos están asumiendo esas tareas con el mismo sueldo. En el caso del Departamento del Trabajo, para muchos de los que trabajaban ahí, servidores públicos, que no hay que meterlos a todos en una misma categoría, una bolsa negativa, o sea, como con esa visión negativa que a veces se tiene de ellos, porque a veces personas que ganaban $1,300 al mes veían como, ¿verdad?, pues reclamaban obreros pues beneficios de PUA y tenían unos sueldos que superaban los de ellos, ¿verdad? Entonces ellos decían, pues
hay que tener como paciencia, ¿verdad? Y reconocer el trabajo de la gran mayoría de los servidores, de los funcionarios, empleados públicos. Y hace poco, a principios de febrero, tuvimos el Congreso de Adultos Mayores y Cuidadores, el primer Congreso Latinoamericano, que se llenó nuestro teatro en Ponce, y tuve la oportunidad de escuchar a una funcionaria de AMSCA, demógrafa, y nos habló de lo mismo que nos mencionó el presidente, de que la disminución de la población es un problema mundial en estos momentos, ¿verdad? También por estas políticas, luego en el próximo turno pues citaré algo que ya decía el Papa Francisco en Alabado sea, ¿verdad?, que es como su encíclica ambiental, pero habla sobre el engaño de algunas de estas políticas de reducción poblacional y las consecuencias que estamos pagando en estos momentos. Pero en un próximo turno, pues, querría citar ese punto de Laudato Si. Hernán, el panorama nuestro. Mira, vamos a retomar algo de lo que han dicho, ¿verdad? Voy a expresar cuáles fueron las 3 tesis que dije allí, ¿verdad? La primera, ¿verdad?, que aquellos vientos trajeron estas tempestades. Es decir, por años, por décadas en Puerto Rico se vio el crecimiento poblacional como un problema, como bien trajo el presidente. En el mundo y en Puerto Rico en particular se veía como un problema. Y hubo políticas diseñadas para disminuir la población. Y ahí yo recojo, ¿verdad?, en la ponencia, discursos, traje por ejemplo uno de don Luis Ferré, donde decía, ¿verdad?, que uno de los grandes retos, uno de los grandes óbices de esa gran tarea que se le daba a él como gobernador, era, ¿verdad?, uno de los grandes impedimentos era reducir el ritmo actual del crecimiento poblacional, porque sin eso no se podrían resolver nuestros problemas básicos. Don Luis Muñoz Marín, eso fue un discurso de 1972. Don Luis Muñoz Marín en el 51 recoge también eso, ¿verdad? Un discurso donde dice: si el crecimiento poblacional de Puerto Rico fuera como el de Estados Unidos, en Puerto Rico no habría desempleo, ¿verdad? Eso pues en los 50. Los informes económicos que se hacían, yo particularmente traigo una cita del informe Krebs, recuerdo también unas citas del informe Tobin, recuerdo algunos discursos de Moscoso, donde se hablaba de que si no se atendía el problema poblacional, pues Puerto Rico no podría llegar a ser una sociedad como las sociedades desarrolladas. Y entonces, pues, ¿qué se establece? Pues se establecen unas políticas públicas, ¿verdad?, que tienen que ver con ese control poblacional. Clínicas de planificación familiar, unos planes de esterilizaciones masivas, donde, ¿verdad?, uno lee varios estudios, uno de ellos de un ex profesor de aquí, el doctor Arnaldo Torres de Gros, en su tesis doctoral, pues trata de las políticas neomalthusianas en Puerto Rico, las políticas de control de la natalidad. Hay unos autores de la India, Rowlands y Regmi, que en el 2022 calculaban que en Puerto Rico se hacían anualmente, desde la década del 40, entre 3.000 y 4.000 esterilizaciones al año. Y entonces, pues eso nos pasó factura al cabo de las décadas, ¿verdad? Otros planes también desde las políticas públicas, como la emigración de los trabajadores, desde fines del siglo XIX, desde la invasión, ¿verdad?, o el cambio de soberanía, pues se da una emigración que era natural. Pero luego el gobierno entra en ¿verdad?, quizás, y ahí hay varias visiones, quizás el gobierno entra a regular esa migración y a preparar esos trabajadores que se iban para que no fueran maltratados en las jurisdicciones a las cuales iban. Pero por otro lado, en un libro de Edgardo Meléndez del 2017, publicado por la Universidad de Ohio, el libro se llama Sponsored Migration, y te habla, ¿verdad?, de cómo esa emigración de puertorriqueños se organiza a partir de fines de los 40 por parte del gobierno, ¿no? Y viéndolo, ¿verdad?, desde esa idea de que la sobrepoblación del país era el problema, ¿verdad?
Y fíjense cómo las políticas públicas cambian, ¿verdad? O cómo políticas públicas vistas como estos planes que el gobierno ejecuta. No necesariamente bajo la democracia, ¿verdad? Pero en España había una política poblacional, ¿verdad? En la política poblacional hacia las Américas era poblar las colonias. Y había una serie de incentivos para que españoles vinieran a las Américas y poblaran y tuvieran descendencia en las Américas, les fuera bien económicamente y eso le provocaría una rentabilidad a la corona, ¿verdad? Tristemente la misma esclavitud es una forma de buscar mano de obra y de poblar con todos los errores históricos y humanos que tiene eso, pues siempre ha habido ese tipo de intervención. Y entonces, pues, a partir sobre todo de los 40 en Puerto Rico se mueve, ¿verdad? Este control poblacional, ¿verdad? Y eso, pues, comienza eso. ¿Qué nos lleva a eso? Pues a lo que decíamos, se vio en la introducción. Por ejemplo, una gráfica que yo presenté en el foro es que entre el 2000 y el 2020 en Puerto Rico se pierden, ¿verdad? O emigran 522,000 personas. Y eso es una ciudad grande. Eso es como pasar ¿por dónde? Por Guaynabo o pasar por San Juan y no ver a nadie. O agarrar varios municipios de la isla y despoblarlos totalmente. O sea, y lo digo de esa forma para que lo veamos. Para ilustrarlo, claro. Despoblar San Tomás, por ejemplo. San Tomás, Santa Cruz, o sea, una isla entera. De eso es que estamos hablando, ¿no? O sea, Puerto Rico ha perdido el equivalente a un municipio grande, el equivalente a la población de San Tomás. Bueno, las dos islas juntas, yo creo. Bueno, sí, y todavía. Por otro lado, el presidente trae un punto interesantísimo que no lo había visto hasta que lo trae. Tenemos menos población, pero vemos eso en una reducción en la huella que dejamos en el medio ambiente, ¿verdad? Tenemos menos personas, pero todavía carecemos de un buen sistema de energía eléctrica porque todavía con menos personas, cuando todos prendemos los equipos a las 7 de la noche, colapsa. El sistema colapsa, ¿verdad? Y veníamos de unas políticas donde hablábamos de exportar energía a República Dominicana. Gente, eso fue los otros días. Que nosotros teníamos todas las fábricas de Fomento prendidas, o lo que quedaba, ¿verdad?, del modelo de industrialización, muchas más personas en el país, y se hablaba de que el sistema aguantaría para tirar un cable hasta República Dominicana. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo uno balancea eso? Y hoy estamos hablando de tirar un cable de República Dominicana a Puerto Rico. Exactamente. O sea, eso es así. Claro. Así. Y es interesante porque entre los datos que se discutieron en la cumbre, hablando sobre el tema de envejecimiento poblacional, en Puerto Rico solamente el 3.5 de la población está por debajo de los 5 años, mientras que en Estados Unidos es el doble de eso, 7.3. Sí. Y la media de edad en Puerto Rico en este momento está en 45.2 años, creciendo 8.3 años en una década, mientras que en Estados Unidos está en 38.8 con un aumento solo de 1.6. Lo que quiere decir que la población que se ha ido es la población joven, es la población que está por debajo de esa media, particularmente por debajo de los 25 años. ¿Verdad? Llevando a ese elemento de por dónde está el tema. Y en función del estudio de Naciones Unidas, comparando a todos los países del mundo, incluido a Puerto Rico como una jurisdicción independiente, Puerto Rico es la séptima jurisdicción más envejecida al 2021, con 22.4% de la población por encima de los 65 años. Es decir, 22.4 por encima de los 65 y solo 3.5 por debajo de los 5 años. Quiere decir que no hay la posibilidad de reposición demográfica, ¿verdad? Eso en Estados Unidos estamos en los de 50 años o más, entonces eso sube al 40% de la población. O
O sea, tan pronto bajamos de los 65 a los 50, de momento nos pusimos en el 40% de toda la población por encima de esa edad. Lo que quiere decir que el grueso de la población está más cerca de retirarse o pasada la edad de retiro de lo que está de entrar a la fuerza laboral y no digamos a las escuelas. Con el agravante de que, por lo que estamos viendo, posiblemente no puedan retirarse porque no existe un sistema de retiro que los pueda absorber. Y por ahí, ¿verdad? Todo el tema de las consecuencias y los problemas, y entonces cuáles deben ser las vías de estrategia de solución, pero ya sobre eso tendremos que hablar al regreso de la pausa. El reloj marca que debemos parar por un momento. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy viernes 5 de abril del 2024. Está con nosotros como invitado en el panel el doctor Hernán Vera, amigo de este programa y colega del programa desde el observatorio, que también se transmite por estos medios, conversando hoy sobre la cumbre respecto a la crisis demográfica que se celebró en el Colegio de Abogados el pasado 20 de marzo, cuando tuvimos la primera parte del programa discutiendo un poco el foco de la problemática, ¿verdad? Y cuál es el estado de cosas con respecto a la crisis que estamos viendo en la demografía, el envejecimiento, la falta de nacimiento, los problemas de la diáspora forzada. ¿Dónde estamos entonces con esa situación de cuáles deben ser las políticas públicas y la estabilidad de políticas públicas que necesita el país para poder salir y resolver y atender este asunto? Mira, José, creo que lo primero que tenemos que pensar es que hay cerca de 9 millones de puertorriqueños entre Puerto Rico y los Estados Unidos, de los cuales cerca de 6 viven en los Estados Unidos, fuentes del perfil del migrante, datos del perfil del migrante publicado por el Instituto de Estadística, y cerca de 3.2 millones viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Según, ¿verdad?, los últimos estimados del Buró del Censo. Así que el que no haya niños en Puerto Rico, el que no haya trabajadores en las tiendas, en los fast foods, pues posiblemente tenga una explicación por ese lado. Una segunda tesis que yo traje en mi ponencia en el Colegio de Abogados y que se alinea en parte con unos puntos que trajo también la doctora Marcia Rivera, es que se da en el país una interdependencia de las políticas. Eso es cierto siempre, ¿verdad? Una política pública en un área, un plan que usted implante en algún área gubernamental puede tener efectos en el otro. Decía Rexford Guy-Towell que el gobierno es a la sociedad lo que el cerebro es al cuerpo. Así que si, ¿verdad?, si se afecta algo, ¿verdad?, pues a usted lo pica un mosquito, ya su funcionamiento no va a ser igual. Entonces, a partir de los 1990, aquí hubo una serie de políticas públicas encaminadas a conjurar el déficit, encaminadas a mejorar las finanzas, encaminadas a pagar la deuda, que a nosotros nos parece que quizás no se pensaron en la totalidad y que tuvieron unos efectos quizás no deseados de provocar que muchas personas, número uno, salieran del país, número dos, quizás limitaran, vamos a decir, pospusieran cuándo iban a tener los hijos, o hasta número tres, decidieran no tenerlos, ¿verdad? Así que recordamos, hay unas políticas por el área del empleo, y los voy a pasar rápido por ellas porque en Puerto Rico todo el mundo se acuerda de esto. La Ley 7 del 2009, ¿verdad? ¿Qué hicieron, verdad? ¿Cuál fue el efecto de esa ley? Que entre 12,000 y 30,000 empleados públicos, de acuerdo, ¿verdad?, a la fuente que uno use, pues perdieron el empleo en Puerto Rico. ¿A dónde fueron a parar? Número 2, la reforma laboral del 2017. Esa reforma laboral que afectó derechos laborales,
de empleados del sector privado, como la acumulación de vacaciones, las licencias, las bonificaciones, etcétera. Algunos pensarán, pues mira que esa ley se modificó, sí, pero la juez Taylor Swain la dejó sin efecto. Así que todavía lo que tenemos en funcionamiento es la ley de reforma laboral del 2017. Las políticas salariales. En Puerto Rico la política salarial es es una política de salarios bajos. Usted hablaba ahorita del licenciado Ruiz Delgado Saya, y Ruiz en los seminarios dice que en Puerto Rico muchas veces se cree que el salario mínimo es el máximo, ¿verdad? Y entonces tenemos una política de salarios bajos. Un estudio reciente del doctor Edwin Irizarry Mora, bien profundo, para la Universidad de Oxford, un policy paper, establece que la brecha salarial entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una variable clave en la explicación de la migración de los puertorriqueños. Y va por sectores económicos, la economía como un todo, la manufactura, las finanzas, los servicios profesionales, el comercio. Y en el punto más alto de todas esas industrias, a través de los años, desde el 1990 hasta el 2022, nunca el salario de Puerto Rico, los salarios pagados en Puerto Rico han llegado ni al 60% de los salarios que se pagan en los Estados Unidos. Y alguna gente pensará en el costo de vida, pero es que el costo de vida en Puerto Rico es un costo mucho más alto que en algunas ciudades de los Estados Unidos. Principalmente porque muchos de los bienes de consumo son importados. Y tras que son importados, entonces se le pone impuesto y se le ponen arbitrios. Y eso aumenta muchísimo, pues, el costo de vida. Recordemos también en esa área laboral que varios estudios de nuestro observatorio en el 2020 y en el 2022 concluyen que los trabajadores en el país percibían que vivían en situaciones de precariedad económica y de pocas oportunidades de ascenso. El trabajador promedio en Puerto Rico, según estos estudios, se percibían un dead end job. Yo llegué aquí y en 20 años me veo en el mismo lugar y quizás con unos aumentos salariales, pero con el efecto en mi costo de vida va a ser igual. Voy a vivir igual por lo que me queda. Y quizás eso llevó a muchos trabajadores a pensar otros escenarios. El costo de vida, otras políticas, hablé del empleo, vamos a hablar del costo de vida, impuestos, arbitrios y servicios gubernamentales. Podemos recordar cuántos impuestos o arbitrios han impuesto en Puerto Rico en los pasados 20, 30 años, y los impuestos son como los átomos, son indestructibles, ¿verdad? Impuesto que se crea, impuesto que se queda. Las cruditas, el impuesto a... refrescazo. Los refrescazos, los impuestos a los vicios, por llamarlo de alguna manera. Yo decía, y hasta arrancó aplausos allí, y tomaba de ejemplo el auto. O sea, ¿cuántos impuestos y arbitrios nosotros le ponemos al auto? Pero es que en Puerto Rico el auto no es un lujo, el auto es una necesidad. En un país donde no hay transportación en masa. Claro, y entonces eso es lo que yo decía. Yo decía, mire, el día que usted me tenga un sistema de transportación pública adecuada, yo vendo el auto, lo dejo en la marquesina. Pero fíjese cómo las cosas se piensan al revés. Mira, Hernán, en el año 1983, dos colegas y yo participamos en un estudio en el sur de los Estados Unidos, comparando una canasta de 69 bienes de consumo de comida. En ese momento se encontró que el estado más barato de todos los estados que vimos en el sureste era Texas. Uh-huh. Comparado con Puerto Rico, era el 65% de lo que se pagaba en Puerto Rico, se pagaba en Texas, en esa misma canasta. Yo he estado visitando a Texas durante los pasados meses con mucha frecuencia. La última vez, la semana pasada. Y mi experiencia, entonces me he quedado con el costumbre de ver los precios en los supermercados.
En este momento, mi estimado no científico es que una canasta de bienes en Texas ahora no sería 65%, sino que sería la mitad de lo que se paga en Puerto Rico. Wow. Y Texas es un estado costoso. Y Texas es un estado costoso. Pero hoy en día, claro, los números los tomo del sur del estado de Texas, ¿verdad? No de Houston, no de Dallas. Pero la mitad. Entonces uno empieza a entender por qué hay un número tan alto de puertorriqueños que han emigrado a Texas. Claro, y como le digo, el planteamiento mío ahí fue, pues, mire, nosotros quizás no establecimos una política de disminución poblacional, pero la consecuencia. Claro, pero entonces perdimos de perspectiva. Es que establecer políticas públicas a veces se parece a la neurocirugía. Yo puedo, tratando de resolver un problema, causar otro peor, ¿verdad? Y nos parece que en este caso al cirujano o a los cirujanos se les fue la mano. Se les fue la mano. Los servicios privatizados. El planteamiento neoliberal es, mira, vamos a tener unos mejores servicios por un menor costo. Tráiganme la evidencia, yo no la he visto. Yo he visto, ¿verdad? Y el pueblo ha visto unos aumentos en los servicios privatizados. Y eso pues también provoca, ¿verdad? En el que las personas tomen decisiones. El costo de la vivienda, ahí yo presenté una información sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de cuál es el costo promedio de la vivienda en Puerto Rico. Claro, esto es una medida que no es muy científica porque si venden una casa en Dorado por mucho dinero, pues me afecta ese promedio. Pero lo cierto es que tomando esos datos desde varias décadas atrás, encontramos que como cada 5 años el promedio anual de la vivienda aumenta cerca de $20,000. Y entonces en esa espiral, ¿qué hacemos con los matrimonios jóvenes? Bueno, en el caso de Mayagüez, donde yo viví por 37 años, hoy en día tú no consigues urbanizaciones donde una pareja, donde los dos estén trabajando, puedan realmente pagar una hipoteca razonablemente. No las hay. Sí, eso nosotros como le digo, lo escuchaba uno, lo leía en El País, lo leía en el ABC de que ocurría en Madrid, que ocurría en París, pero que ocurre en nuestras ciudades, pues es algo que desde la política pública hay que intervenir. Y no estamos hablando de Guaynabo, Carolina y San Juan. Estamos hablando de una ciudad pequeña como es Mayagüez. Si ocupan un puesto en uno de estos dead end jobs, pues tampoco alienta a formar familia a estos matrimonios jóvenes. Claro. Ni a tener hijos, que fue por donde empezamos. Sí. ¿No? O sea, que ni a casarse, ni a tener hijos, sí. O sea, y el marriage tax penalty, ¿verdad? Que siempre se ha hablado, ¿no? De que cuesta más contributivamente reportar las contribuciones como casados. Y cuánta gente no optaba por el método alterno de casados que rinden por separado para poder evadir ciertos costos contributivos. O sea que es como tú dices, sin querer, queriendo, a veces por falta de análisis adecuado, como discutíamos en la pausa antes de regresar al aire, las políticas públicas se disparan unas a las otras, ¿no? Entonces lo que parece pretender producir crecimiento económico termina provocando todo lo contrario y provocando emigración forzada y despoblación. O a veces uno piensa, bueno, ¿y cuánto de esto realmente sí es planificado, verdad? A ninguno se nos olvida aquella expresión de Puerto Rico sin puertorriqueños, ¿no? Y todo el tema de la gentrificación que estamos viendo también en algunos sectores del país, como tú mencionaste Dorado, pero recientemente los estudios en Santurce, cerca de la calle Loíza y todos esos elementos, lo que está pasando en Rincón, en el área oeste. O sea que se crean unas condiciones tan desproporcionadas, o tú dirías, mencionaste en la cumbre, ¿no? Esa expresión de la felicidad está mal repartida, que se crean unas desproporciones de tal naturaleza que no permiten que haya arraigo en ese sentido, ni poblacional, ni demográfico, ni económico. Este estudio del Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente: este envejecimiento de la población
hace presagiar un enorme cúmulo de problemas de salud, de problemas sociales y económicos en las próximas décadas. Y también apuntan a la idea, hasta hace poco improbable, de una despoblación generalizada. Para abordar todas estas dificultades será preciso introducir cambios significativos en los estilos de vida, la inversión pública y privada, las reformas institucionales y de política y la innovación y la adopción tecnológica. Pero entonces apuntan las consecuencias de no actuar, y eso para todos los que nos están escuchando, porque las elecciones son en noviembre, no olvidemos, las elecciones son en noviembre. Las consecuencias de no actuar podrían ser dramáticas. Una población activa cada vez más reducida y tensionada para financiar a un número creciente de jubilados. La explosión simultánea de la morbilidad relacionada con el envejecimiento. La población va a morir más rápidamente por no tener los sistemas de salud. Y los costos de salud se van a disparar para atender a esta población envejeciente. Ese es el último punto, ¿verdad?, que traje yo como ejemplo de las políticas públicas. Es la política de salud. Usted quiere establecer una familia nueva en Puerto Rico y se encuentra con que los hospitales en Puerto Rico están cerrando en nuestra área las áreas de parto. Y si cierran las salas de parto, pues se van los ginecólogos obstetras. Y si se van los ginecólogos obstetras, pues detrás irán los pediatras, ¿verdad? Y las enfermeras. Y entonces, si las personas quieren establecer familias, pues se tendrán que mover a ciudades donde haya este tipo de profesionales o tendrán que emigrar, ¿verdad? Y se da como yo planteaba una especie de círculo vicioso. Se van las personas detrás de los médicos, emigran, o emigran los médicos porque se van sus pacientes, ¿verdad? Y hay que buscar entonces unos incentivos para que los médicos se queden, porque quedándose los médicos, pues se va a quedar esta población. Porque se ve la reducción en los más jóvenes y eso provoca un envejecimiento poblacional. Pero lo otro es que nos podemos despoblar por completo. Con el agravante, que yo pienso que sería muy interesante quizás algún estudio en esta dirección de cara al futuro, es escuchar qué piensan las personas, los residentes de Puerto Rico, sobre el tema de la calidad de vida. Y a mí me da la impresión que si hiciéramos una búsqueda, encontraríamos que la idea generalizada es que la calidad de vida en Puerto Rico se ha disminuido grandemente y que las posibilidades de que mejoren no están en el escenario futuro. Claro. Pues, Ocean, me fui un poquito lejos de tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decir de algunos. Lo primero es que en Puerto Rico se estableció un comité interagencial para enfrentar el reto demográfico. El comité se fundó en el 2010, hicieron varios estudios y allí se quedaron. Hubo un cambio de administración en el proceso, no hubo una transición adecuada. El Instituto de Estadística está conmemorando, donde dice, de ese comité no ha salido ninguna política pública que ayude a frenar el reto demográfico. Y han pasado 14 años. Sí. Y decían allí, hay los objetivos de desarrollo sostenible. Hablan de esto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? La fecha límite es al 2030. Ya estamos a menos de 10 años y no ha pasado nada. Algunas cosas que se han hecho. Singapur ha implementado una serie de incentivos financieros para alentar a las parejas a tener hijos. Esto incluye bonificaciones en efectivo al nacer el hijo, subsidios para gastos de educación y el cuidado infantil, así como beneficios fiscales para las familias. Así que se pueden modelar algunas políticas públicas por ese lado. En Francia se ofrece una amplia gama de apoyos para el cuidado de los niños, incluidas generosas licencias parentales y subsidios para el cuidado infantil.
En Suecia hay unas políticas de licencia parental más generosas del mundo, permitiendo a los padres tomar hasta 480 días de licencia pagada por niño. Solo tiene que financiar a alguien, ¿verdad? Pero está por ahí. Japón ha introducido políticas para ayudar a la familia. Japón tiene un problema quizás mucho más serio que el de Puerto Rico y ha introducido políticas para ayudar a las familias a adquirir viviendas. Es un esfuerzo por alentar a las parejas a tener hijos. Esto incluye, ¿verdad?, subsidios para la compra de vivienda y programas de préstamos con intereses bajos para las familias jóvenes. Esta semana hemos escuchado el mensaje del gobernador sobre el estado del país. Yo escuché parte del mensaje y lo leí completamente. No me parece que estos temas estuvieron presentes en ese mensaje. Algo que está planteado como un tema importantísimo para el futuro del país. Es importante, José. A mí me sorprende la invitación que me hace la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados. Y mi respuesta rápido es: aquí hay gente que sabe más de demografía que yo. Y me dice la licenciada Fraticelli, la presidenta de la comisión, me dice, lo que pasa es que son los demógrafos los que están planteando que esto hay que darle un enfoque de políticas públicas, porque los demógrafos llevan décadas advirtiendo cuál es el problema que se avecina. Y fíjese cómo las agencias de gobierno que tenían la función de llevar las estadísticas, ¿cuánto tiempo hace que la Junta de Planificación no hace un informe social? Aquí que doctor Leandro, una pena que no esté doctor Leandro, que ha trabajado en eso. Así que esos son los informes que orientan las políticas públicas. Y desde el observatorio nosotros promovemos unas políticas públicas basadas en datos, basadas en evidencia. Y eso, ¿verdad?, es uno de los problemas que encara el país. Yo sueño con un sistema de legislación que siga o se parezca en algo a algunas mejores prácticas en el mundo, como lo del Congressional Research Service, Josian. Exacto. Donde tú tienes especialistas que cuando y que no son como los asesores del gobierno que cambian cada vez que cambia la legislatura. Es un grupo de estudio permanente al servicio del Congreso, independientemente de cuál sea la estructura partidista. Permanente, profesional, desde distintas disciplinas, con los grados más altos. Quizás el White House Staff, vamos a modelar instituciones, nos vamos a copiarnos bien. El White House Staff, ¿verdad?, que tiene allí el Council of Economic Advisors, gente con doctorado, gente con los niveles más altos, el National Academy for Public Administration. O sea, y eso produciría un gobierno generando información con evidencia. Claro, también hay que despolitizar y quitar la ideología del medio, porque a mí me parece que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene carencia de asesores, ¿verdad? Tiene asesores muy bien pagos. En el ámbito de reducción del presupuesto y del control de gasto, porque esa es la visión. Así que, primero, una visión amplia de verdad, y sin muchas restricciones ideológicas, y luego una asesoría adecuada de la gente más brillante. Así que por ahí, pues es que yo veo ¿verdad? Eso es una de las recomendaciones que di en la cumbre, pues fue esa, que debe haber un cuerpo asesor especializado donde haya demógrafos y a los cuales se les pregunte cuando se vaya cuáles son los efectos demográficos que tendrían distintas políticas públicas. Hoy día lo hacemos en el área fiscal. Hoy día usted tiene que ir, este es mi proyecto y este es el impacto que va a tener el proyecto en el área fiscal. Y el proyecto se va a financiar de esta manera y el dinero va a salir de aquí o de allá. Pues una visión similar para el impacto demográfico que se nos hace tan o más importante que el asunto fiscal. Bueno, yo recuerdo una tesis de maestría que supervisé en el programa de administración de empresas en Mayagüez, donde tratábamos de ver cuál era el efecto real de las leyes de incentivos contributivos industriales en la creación de empleo y el efecto de las promesas que se hacían al gobierno a cambio de los incentivos. Ninguna de las leyes produjo nunca los resultados que anticipaba, ninguna. Pero el peor problema detrás de eso es que no había fiscalización a las compañías, de tal manera que si no se daban los targets,
se pagaran las contribuciones Claro. que equivalían a lo que sí había sido logrado contra el incentivo que se utilizó en exceso. Jamás el gobierno monitoreó si se habían creado los empleos, cuáles eran los niveles salariales que se habían alcanzado y si esos empleos y esos niveles salariales reponían al fisco, volvía de la contribución sobre ingresos de los empleados, los incentivos que se le habían dado a las compañías. Wow. Por poner un ejemplo Sí, en esa sí, misma sí, línea sí, de lo que tú planteas. Entonces, no es solamente falta de análisis, también es luego falta de fiscalización a los efectos reales de la legislación una vez está implementada. Entonces, porque entonces hay que corregir. Claro. ¿Verdad? Si la legislación tiene los efectos que hemos estado hablando y hay ese efecto cruzado, hay que mirar también cómo entonces uno echa para atrás y mira el efecto agregado de esa legislación. Sí, pues, perfecto. Yo creo que lo planteamos en el libro de los desafíos a la esperanza. Varios de los capítulos que se plantean allí, pues plantean esa visión de evaluación de políticas públicas y de monitoreo de políticas públicas, que son capítulos que la gente no se ha leído aquí en este país, ¿verdad? Que resultan ser bien importantes, sobre todo cuando se nos va gran parte del presupuesto en esos supuestos de que esto va a resolver esto otro. Pues hay que medirlo. No tenemos tiempo para más. Agradecerle a Hernán que nos haya acompañado Gracias por haber venido en el programa de hoy, a los demás compañeros en el panel y a ustedes que semana tras semana siguen aquí con nosotros. De nuevo, estos son los temas en los que hay que pensar de cara a los procesos que el país enfrenta en los próximos meses y hacia dónde nos encaminamos para garantizar el futuro, la estabilidad y sobre todo el bien común como principio de finalidad, ¿verdad?, de que la doctrina social de la Iglesia siempre nos propone. Gracias por estar con nosotros una semana más y por aquí los esperamos la próxima semana en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.